todos en esta noche, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 128 y vamos a tomar lectura del versículo 1 al 6. Vamos leyendo 1 y ustedes el 2 y así y ya leemos el 6 todos juntos. Amén. Dios es bueno que nos permite congregarnos, Dios es bueno que nos permite venir a su casa para aprender de la palabra del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio en Tercera de Juan. El tema de esta noche va a ser un buen testimonio, pero antes de que comencemos vamos a leer un salmito, Salmo 128, versículo 1 al 6. Leo el versículo 1, ustedes me acompañan con el versículo 2 y así nos encontramos todos hasta el versículo 6. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar. Dice la Biblia: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén, aleluya. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, para dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Dios, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir a este lugar de reunión en el cual, Dios, nos encontramos en esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor y tu fidelidad, Padre Dios, por el cuidado que tienes por nuestras vidas, Señor, por cuidarnos durante esta semana, Dios, y en este día que nos venimos, Señor, a reunir en tu nombre, Dios. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por lo que dice tu palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Señor, permite, Dios, Señor, que nuestro corazón nunca, Señor, es mío, se vaya al temor tuyo, Dios. No permita, Señor, que eso suceda. Ayúdanos, Padre, queremos tu bendición, Dios. Como aquí dice, Señor, hay una bendición especial sobre la familia, Dios. Padre Santo, Dios, bendice cada familia aquí representada, Dios, Señor, de esta congregación de Iglesia Vástago, Señor. Padre Santo, ponemos, Señor, a cada miembro en tus manos, Señor, y especialmente de igual forma oramos, Señor Dios mío, por nuestro hermano Gerardo, Dios. Padre Dios, él está en el hospital, Dios, él está en una necesidad, Señor Dios mío, y lo levantamos en oración, Padre, pidiéndote, Señor, por su pronta recuperación. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, Señor, un Dios de sanidad, Padre Santo, Señor, y dice tu palabra, Dios, que aquel centurión se acercó a ti, rogándote, Dios, por la restauración y sanidad de su siervo. Y Padre, él te dijo, Señor, él sabía, él reconoció tu autoridad, él reconoció tu señorío, él reconoció tu poder. Y Padre, tú miraste, Señor, es mío, Dios, Señor, la fe de este hombre, y él te dijo, tan solamente di la palabra, tan solamente una orden, da la orden y mi siervo será sano. Y Padre Dios, Señor, así nosotros de la misma forma, con la misma fe, oramos a ti en el nombre de Jesús para pedirte por la sanidad de nuestro hermano Gerardo. Padre Santo, así como el apóstol Pablo oraba, decía, en mi espíritu yo estoy allá. Padre Santo, Dios, Señor, nosotros también en el espíritu, Dios, aunque no podemos ir allá con él en este instante, en un mismo sentir unánime, Señor, levantamos, Señor, oración por la vida de nuestro hermano. Señor, tú puedes sanarlo. Nosotros, Señor, Dios mío, confiamos, Señor, en el poder de sanidad en el nombre de Jesús. Padre Dios, te damos gracias, Señor, de igual forma, Dios, Señor, porque nos permites venir a este lugar para aprender tu palabra, Dios. Y de igual forma, Dios, bendice este lugar. Sabes que tú, Señor, conoces todas las cosas, Dios, que durante la semana pasada este lugar fue incendiado, Dios, Señor, y sufrió, Dios, Señor, daños al edificio. Padre Dios, Señor, tú eres el proveedor, Dios, y también de igual forma oramos por el pastor Daniel, Dios. Padre, fortalécelo, Señor, ayúdalo, Padre. Provee, Dios, Señor, para las necesidades de este edificio, Padre. Señor, hay hombres ricos alrededor del mundo, Dios, que están buscando, Dios, Señor, cómo ofrendar, cómo ayudar. Muévelo, Señor, hacia esta dirección, Padre, para que se pueda suplir, Dios, Señor, lo que se necesita, Padre. De igual forma, Dios, Señor, yo no sé más allá de las necesidades de mis hermanos aquí presentes, pero yo te pido que tú los ayudes, Señor.
Tú eres su Padre de ellos, Dios. Yo los presento cada uno de ellos, Dios, en esta noche. Y ponemos, Señor Dios mío, este servicio en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a comprender tu palabra. Queremos aprender de ti, Señor Dios mío. Queremos ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, retención en nuestro corazón, en nuestra mente de tu palabra. Que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Quita cualquier cansancio, carga, Dios, o aún, Señor, si hemos pecado ante ti. Porque hemos pecado, Dios. No hay perfecto, ni siquiera uno, Dios. Pecamos, te fallamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y límpianos con tu sangre preciosa. Todo eso te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Abran sus Biblias en Tercera de Juan. Vamos a estar viendo ahora esta parte de la Escritura en el versículo 3. Versículo 3, y el tema de esta noche es un buen testimonio. Un buen testimonio. Dios quiere que nosotros tengamos un buen testimonio. Que demos un buen testimonio. Que seamos testimonio. Una de las cosas que uno de los pastores que conozco, en una ocasión hubo un funeral en la iglesia y nos platicaba cómo la familia fue y todos amigos, conocidos, dieron buen testimonio de esa persona. Y los nietos, los sobrinos, etcétera, comentaban, ¿no? Y los vecinos y los amigos hablaban muy bien de esta persona el día de su funeral. Y el pastor, a manera de reflexión, nos decía a nosotros, ¿no? Dice, ¿qué se diría de ti el día de tu funeral? ¿Qué hablaría la gente de ti, no? Y yo así como que, oye, sí está de pensar, ¿no? ¿Qué testimonio estamos dejando? ¿No? ¿Qué estoy yo, qué la gente puede ver en mí? Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta noche, un buen testimonio. Dios quiere que todos nosotros tengamos un buen testimonio, porque somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo, ¿sí? ¿Ya están ahí en Tercera de Juan? Vamos a leer versículo 1 y vamos a llegar al versículo 4. Amén. Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad. Es aquí donde vamos a estar desarrollando nuestra enseñanza y de paso le damos la bienvenida a nuestro hermano que nos visitó en este día. ¿Cómo se llama usted? José Lara. Bienvenido. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo por la vida de nuestro hermano José Lara, quien está con nosotros esta noche. Dios lo bendiga. Bienvenido aquí a esta pequeña iglesia Vástago. Muy bien. Vamos a ver y desarrollar en esta noche el versículo 3. Y aquí está hablando, y una vez lo vuelvo a leer, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Cómo andas en la verdad? Esto es interesante, amados hermanos, porque a la iglesia nosotros venimos a prepararnos. A la iglesia nosotros venimos a discipularnos. A la iglesia nosotros venimos, ¿verdad?, a restaurarnos. Y como consecuencia, todo eso empieza a ser una transformación en nuestras vidas, ¿sí? Y miraba una historia de una viejita, y te la leo. Dice así, cuando una anciana salía de la iglesia, una amiga le encontró, y cuando digo esto de una ancianita, una viejita de la iglesia, no vayan a pensar que es un chiste de Pepito, ¿verdad? Porque ya saben que hay muchos chistes, pero no tiene nada que ver con un chiste de Pepito. Dice, cuando una anciana salía de la iglesia, una amiga le encontró y esta amiga le preguntó, ¿ya terminó el sermón? Y la viejita le contestó, no, le dijo, ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón, voy a vivirlo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros
y nos exhorta en la palabra. No, que no seamos nosotros oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores. Es bien fácil, amados hermanos, que se nos olviden las cosas. Y a cualquiera de nosotros le puede pasar. En cualquier momento, en cualquier instante, se nos puede hasta olvidar que somos cristianos. A cualquiera nos puede suceder. A mí me ha sucedido. Pero la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. Discipularnos, prepararnos. ¿Para qué? Para que cuando salgamos del local, recuerdes que tú continúas siendo iglesia. Tú eres parte de la iglesia. En este edificio, en este local, se le conoce tradicionalmente como la iglesia, pero tú y yo somos miembros de la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y eso nos hace ser hijos del reino. Y como hijo del reino tenemos que comportarnos a la altura del reino. Había una ocasión, otra historia de un rey que tenía un hijo y era el futuro rey. Entonces tenía que tener a los maestros que le enseñaran todo respecto al reino, cómo comportarse, toda la liturgia de un rey, ¿no? Todo lo que tiene que ser un rey. Pero este jovencito era muy rebelde. Y a todos sus maestros les decía, pues es que yo soy hijo del rey. Y tenía una actitud muy fea el joven. Y entre una de esas se encontró con un maestro y este joven le dice, pues yo soy hijo del rey. Y este maestro le contestó, pues con más razón, eres hijo del rey, compórtate como uno. Y qué tremendo, lo puso en su lugar este jovencito rebelde. Entonces, nosotros también somos hijos del reino. Tenemos que guardar nuestro testimonio afuera. Pero es un reto, hermanos, es un reto. Todos convivimos allá afuera con el mundo real. Y en el mundo real nos encontramos con todo tipo de personas. Tanto los que hablan cosas malas, chistes groseros, escuchan música de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde en verdad se va a ver si somos cristianos de verdad o le entramos al mismo cotorreo que ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí estamos viendo ahora el testimonio. Ya vimos el deseo del anciano Juan. Yo deseo que seas prosperado, que te vaya bien, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, a Dios le preocupa, es lo que estuvimos aprendiendo las otras semanas, a Dios le preocupa mi físico, mi salud, ¿sí? Dios le importa mi alimentación, que duerma bien, que me alimente bien, ¿sí? Que como Popeye coma mis espinacas, coma mis vegetales, que coma saludablemente. A Dios le importa nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo. Y esa es la manera en cómo le está hablando a Gallo. Pero ahora le está hablando, ese es mi deseo para ti, Gallo. Yo quiero que te vaya bien en todo. Pero conforme vayamos avanzando en la carta, vamos a ver que no era todo color de rosa, como se dice, ¿no? El dicho popular. No, porque también había adversarios. Había gente dentro de la misma iglesia que se oponía a los hermanos dentro de la misma iglesia. Y todo eso causa problemas dentro de la iglesia. Por eso es que el apóstol, el anciano Juan, le está escribiendo a Gallo, le está escribiendo de una manera el anciano a Gallo, el amado, al amado a quien amo en la verdad. Date cuenta cuántas veces amado, amo, se menciona en esta breve carta. Te digo, subráyalo cada vez que tú vayas viendo las palabras que te llaman la atención, subráyalo, dile, oye, ¿significa esto que este personaje, este hermano Gallo, pues era una persona hecha y derecha? Porque le está diciendo, el amado, amado, yo deseo. ¿Por qué? Por el buen testimonio. Por el buen testimonio. Apenas miraba a otro hermano, platicando con él, y de la nada, pues las pláticas empiezan a ser edificadoras. Y dice el hermano, no sé más allá, pero él dice, hay que cuidar nuestro testimonio, porque para echarlo a perder en un ratito. Le digo, ¿sí es cierto, verdad, hermano? En un ratito podemos echar todo a la deriva. Y fíjate,
es más triste cuando hemos guardado nuestro testimonio, pero con una cosita ya lo echamos a perder. Y todo lo bueno que hiciste, nadie se acordó. Sino lo malo, eso es lo que te lo echan en cara. Por eso tenemos que caminar en temor. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos libre de la tentación. Que nos libre de las cosas que nos asedian. ¿A cuántos de ustedes se han sentido acosados por su vieja naturaleza? ¿Cuántos de ustedes se han sentido acosados por el mundo? ¿Cuántos de ustedes se han sentido acosados por el pecado? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Hay que estar en oración. En estos días estaba meditando en el libro de Efesios. El libro de Efesios, si tú quieres, dices, no tengo que leer, empiézalo a leer. El libro de Efesios te habla de tu posición en Cristo. Primero te empieza a hablar, y el apóstol Pablo empieza a hablar de quién eres tú en Cristo. Es algo hermoso y interesante. Después nos empieza a decir, oye, tú vales mucho. Mira, Dios lo hizo todo por ti y Dios te escogió para la alabanza de su gloria. Ok, estamos acá, pero luego nos empieza a decir cómo debemos comportarnos. Y luego nos empieza a decir, ponte las pilas, porque tu adversario diablo te va a llegar con todo, pero resístelo. ¿Con qué? Con el escudo, el casco, la espada, todo el equipo que un cristiano tiene que tener. Es una carta muy interesante. Tal vez la vamos a estudiar más adelante. Entonces, aquí le está diciendo, ¿verdad? Tu testimonio. Eres de alta estima, Gallo. Uno de los proverbios dice, ¿no? No te alabes tú a ti mismo, sino deja que mejor que la gente hable de ti. La pregunta es, ¿qué es lo que la gente dice de mí? Si son cosas, chismes, rumores, dicen, cuentan, no me quita el sueño. Pero si es verdad, entonces tengo que ponerme a cuentas porque tal vez estoy dando un mal testimonio. Acuérdate lo que Jesús le dijo a los fariseos: ni entran ni dejan entrar. Con tu mal testimonio, amado hermano, tenemos que, sabemos que nadie es perfecto, pero entre más tengamos una vida íntegra, mejor. ¿Por qué? Porque tienes ojos a tu alrededor y todos esos ojos te están viendo. Ahora, a veces se nos olvidan que los ojos de Dios nos están observando. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? O sea, si tú y yo logramos comprender que Dios nos está observando 24/7, pues vamos a tener que caminar así derechito, ¿verdad? Pero no, a veces no somos conscientes de eso. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque la vida es muy acelerada. La vida te trae así y te hace que te olvides de Dios. Ya no oramos, no buscamos de Dios, no leemos la Biblia, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer acá. Y Dios dice, busca el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Pero primero busca, pero empezamos al revés, ¿verdad? No empezamos por buscar el reino, sino empezamos hasta allá y al último, Señor, así nos pasa a todos, ¿no? Entonces, qué tremendo es todo esto. Entonces, por eso le está diciendo, y Gallo juega un papel de testimonio muy importante. Y no solo Gallo, porque hay más hermanos dentro que están en la Biblia que dejaron un buen testimonio. Y ahorita vamos a ver algunos de ellos. ¿Qué hacía Gallo que tuviera un buen testimonio? ¿Cómo podrías tú imaginarte a Gallo? Viendo la carta que le dice, amado, a quien amo en la verdad, que caminas en la verdad, que vives en la verdad. ¿Cómo te podrías tú imaginar a Gallo para que el apóstol Juan, el anciano Juan, dijera, híjole, ese gallo es buen gallo? Ese es mi gallo. O sea,
podría ser muchas cosas, pero la carta nos va dando la revelación un poquito de cómo era Gallo. ¿Cuántos quisiéramos ser como Gallo? Pues yo quisiera ser como Gallo, ¿verdad? Por eso le está diciendo, ¿no? La verdad, o sea, ¿cuál era el testimonio? ¿Qué era lo que llevaba a que Gallo tuviera un buen testimonio? Pues la verdad de Dios. O sea, ¿qué me da a entender esto? Que Gallo sí ponía atención a lo que el anciano Juan enseñaba. O sea, era una esponjita Gallo. Como el domingo nos visitó el pastor Dino. Aquí estábamos como esponjitas. Y me dice, él todavía tenía otros 3 puntos más que tocar, pero se nos acabó el tiempo. Para la próxima que los visite les comparto, dice el pastor. Digo, no, pues ya venga más seguido. Pero eso es algo que estás escuchando a alguien y de repente te quedas como una esponjita, absorbiendo. Y fíjate, algo curioso, yo soy el pastor de esta iglesia, yo soy el que estoy compartiendo la palabra, pero para mí fue algo bonito poder sentarme una vez más como oveja y escuchar a un pastor que me está hablando la palabra. Durante la semana me dejó pensando el mensaje. Hasta el día de hoy lo estoy meditando. Y digo, gloria a Dios. Porque de eso se trata. Y esto es lo que Gallo hacía. Meditaba en la verdad de Dios. Ponía atención en la verdad de Dios. Era atento. Por eso es que al momento que él está prestando atención a la verdad de Dios, está teniendo el efecto positivo de que está viviendo el evangelio. ¿Cuántos queremos vivir el evangelio? Todos. Le está diciendo la verdad y la verdad estaba en él. Y eso le permitía a que este Gallo anduviera en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Tú te habías hecho esa pregunta? Oye, ¿esto será la voluntad de Dios o no? ¿Esto le agradará a Dios? No sé si alguna vez tú te has hecho esas preguntas. Yo sí. ¿Esto le agradará a Dios? ¿No le agradará? Cuando tú conoces la escritura te da las mismas respuestas a lo que tú te estás cuestionando. Por ejemplo, ¿le agradará a Dios que yo escuche música pesada así con el sonido a todo volumen y puro punchis punchis y la tambora? Y ¿le agradará a Dios eso? Jesús estuviera conmigo así al lado, así con todo el corrido de 500 balazos. Pues no, ¿verdad? No, ahí va a decir Jesús, ¿qué pasó? Como que 500 balazos, ¿verdad? Oh, te juntaste mucho con Pedro. Ese Pedro mochaba orejas, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, ¿eso le agrada a Dios? ¿Eso será la voluntad de Dios? ¿Jesús haría eso? No, pues no. Entonces, ¿por qué lo hago yo, no? Yo cuando era más joven, más chico, en una ocasión, iba manejando por la avenida, no recuerdo, pero puse un disco de un rapero, me gustaba el rap, y lo pongo y le subo el volumen y yo voy bien, ya siendo cristiano. Y la canción dice, es en inglés, pero la traduzco al español. Dice, esta canción va dedicada a marihuana, ¿no? Y empieza la cancioncita, y empieza a hacer el efecto de que está fumando. Y yo la estoy escuchando y en ese momento Dios me habló. Me pregunta el Señor y me dice, ¿qué está inhalando él? Y yo, marihuana. ¿Y qué es eso? Digo, muerte. ¿Y qué estás escuchando? Perdón, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Agarré el disco y lo tiré. Porque Dios me habló. Dios ministró mi espíritu. O sea, imagínate, yo le estoy diciendo, Señor, acompáñame, pero voy con esas cosas. Bueno, pues no, ¿verdad? O sea, eso es cuando era más jovencito. Dios ministrando mi corazón. Ahora ya no vas a decir, oye, el pastor andaba escuchando esa música. No, ya no, para nada, ¿no? O sea, no, eso no agrada a Dios. Y eso es parte de ir creciendo y es parte de nuestra madurez en Cristo.
Por eso, si vemos a un jovencito que viene a la iglesia pero anda con esas cosas, hay que orar por él, hay que tener paciencia, como la tuvieron conmigo, ¿verdad? No ser legalista y crucificar al jovencito, no, para nada. Hay que tener tacto, hay que pedirle a Dios sabiduría. Entonces, Gallo tenía la verdad de Dios, prestaba atención a la verdad de Dios, y esto le permitía a él andar en la obediencia y la voluntad de Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Que Gallo también posiblemente, y eso es lo que él hacía, él meditaba en la palabra, se deleitaba en ella, ¿sí? Y eso lo llevaba ¿a qué? A ponerla en práctica. Ponerlo en práctica. Amado hermano, nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, amén, aleluya. Tal vez te sabes toda la liturgia de cristiano. Vienes, aplaudes, te sientas, te levantas. ¿Quién vive? Cristo. Bueno, te sabes todo lo que sucede dentro de la iglesia. Y sales, amén, aleluya. Pero si lo que aprendiste no pusiste atención y sales allá afuera, el amén y aleluya se te extingue, ¿no? Es como, por ejemplo, a veces cuando somos una iglesia más grande, están los hermanos así bien, santo, 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 y pasa el niño corriendo, ¡ay, chamaco! Ya se acabó el encanto, ¿no? Porque del espíritu a la carne, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Y nada que ver. Tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo. Ese es el mayor reto. Dios nos dice, guarda tu boca. ¿Cómo cuesta trabajo? Pero Dios nos dice, ¿quién lo tiene que hacer? Tú. Yo ya te di el poder. No digas chistes dobles sentidos. Pero ahí estamos escuchando el Piolín, ¿no? No hables de esa manera. Eso nos dice Efesios. Todo eso dice, no hablen chistes vulgares, doble sentido para los que somos de México, andarse albureando a la gente. No, tenemos que tener, dice ahí, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos y placeres de este mundo. Y dice, quítate la ropa vieja. Y una vez una persona nos daba la ilustración de la ropa. Y dice, si Dios ya te dio ropas nuevas, ¿por qué te pones la ropa vieja? Y un día me puse mi ropa de trabajo y dije, no, todavía aguanta otra puesta. Y ya cuando estoy ahí digo, oye, no, pues, y que me acuerdo de la hermana que me compartió la anécdota. Así soy yo con el pecado. Perdón, ay Señor, ten misericordia de mí, ¿no? O sea, y Efesios nos habla todo eso. Entonces, vamos a Salmos 1:3. Salmos capítulo 1, vamos a leer versículo 1 al 3. Salmos está en el Antiguo Testamento, son uno de los cánticos, se le conoce como los libros poéticos sapiensales. Salmos capítulo 1, vamos a leer versículo 1 al 3, y ahí está, léelo en tu casa, te lo dejo de tarea, medítalo. Ya estamos ahí. Nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí está diciendo, feliz, dichoso el que no anda en consejo de malos. Consejo de malos. ¿Sabías que hay mucha gente que siempre te quiere mal aconsejar? Ni le pides consejo, pero te lo dan gratis. Y es un mal consejo. Tú no le dijiste nada, pero ahí está, ¿verdad? Y tú como que, órale, ¿no? Apártate de mí, chamuquín. Aquí dichoso, feliz, el que no anda en consejos de malos. El malo te va a decir, es viernes, era día de chequecito, vámonos, yo invito a la primera ronda. Y siempre te van a estar ahí provocando. Consejo de malos. Uy, tienes que pedir permiso a tu esposa. Empieza el bullying, ¿no? No, y ¿a poco no vas a ir? No, ya te hiciste aleluyo, etcétera. Te empiezan a mal aconsejar, te empiezan a fluir, pero dice, dichoso el que no anda en ese tipo de consejos de malos. Dichoso, bien, feliz, ¿por qué? Pues porque vives una vida íntegra y no te dejas llevar por el mal consejo.
¿Cuántas veces no te han aconsejado mal? Muchas veces, ¿no? Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, no anda en caminos malos, no anda en caminos chuecos. Proverbios, capítulo 1, y todos los proverbios son consejos, y ahí nos habla y dice, hijito mío, hijo mío, si andas con los pecadores, imagínate, luego lo estoy parafraseando, que de repente Dios decide juzgarlos y tú estás en medio de ellos, pues también a ti también te va a tocar. ¿Verdad? Y qué tremendo, porque ¿qué tienes que estar haciendo en un lugar donde no tienes que estar? Y por causa de uno de ellos, ahí también te tocó a ti el tiquezote, por así decirlo, ¿no? Aquí no lo dice. Luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. O sea, ignoro esto, pero aprovecho esto. Dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, ¿cuándo? Día y noche, día y noche. Amado hermano, es tiempo de que tomemos la palabra de Dios en serio. Dice, día y noche te levantas, Señor, gracias, leo un salmito, pongo mi día en tus manos, Señor. Ya es hora de irse a dormir, un salmito, tu palabra, Dios, a orar y gracias, Señor. ¿Verdad? Si le preguntamos al iPhone cuánto tiempo estamos en la pantalla, él no miente. Él no miente y a todos nos agarra, ¿verdad? Decía un pastor, honestidad en la iglesia, a todos nos agarra. Pero es mejor ignorar las cosas que me van a llevar a que yo tome malas decisiones, a que yo haga cosas malas, y es mejor que yo medite en la palabra día y noche. Por eso no lo está diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite, su placer, día y noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Yo deseo que seas prosperado. ¿Cómo vamos a ser prosperados? Meditando en la palabra día y noche. Te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento. A través de que adquieres conocimiento, te va a dar la manera de la sabiduría para cómo apliques ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, eso eran características que Gallo tenía. Por eso es que el anciano Juan está hablando muy bien de él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? También meterme a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor va a renovar mi pensamiento. Date cuenta, si hace 5 años todavía no conocías el Evangelio, ya lo conocías, qué sé yo, pregúntate, ¿cómo pensaba yo hace 5 años? O hace un año, no lo sé. Pero te vas a dar cuenta que a través de que estás viniendo a la iglesia, estás aprendiendo la palabra del Señor, empieza a cambiar tu manera de pensar. Por eso nos lo está diciendo, ¿no? Entonces, imagínate, esto es lo mismo, ¿sí? De que, por ejemplo, nosotros comemos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando comemos? Empieza a hacer la digestión a nuestro cuerpo. Y esto es lo semejante, la meditación de la palabra de Dios. Así cuando está la digestión, acabas de echarte tu ensaladita bien sabrosa, con una pechuguita, no sé, ¿verdad? Como comas. Y estás, qué sabroso comí, ahora sí me voy a sentar. Y en ese momento empieza todo ese proceso, ¿no? Oye, es como que tenía un poquito de manzana, no sé, le faltó una almendra. Bueno, no sé. Así es la palabra. Empiezas a meditar y eso es lo que tu alma está empezando a nutrirse de la palabra del Señor. O sea, esto que nos da a entender que no basta solamente con oír o leer la palabra. Debemos también nosotros digerirla, hacerla parte de nuestro ser interior, que haga un efecto, ¿sí? Como les digo, de que vino el pastor Dino, nos compartió la palabra de los planes de Dios para nuestra vida, y durante la semana estoy meditando el pasaje, estoy meditando lo que Él nos compartió, y la manera en cómo oraba por nosotros y todas las cosas, y yo digo, Señor, gracias. Eso hace que dentro de mi corazón salga una alabanza, ¿sí? Entonces esto es lo que tú y yo también tenemos que hacer. Por ejemplo, el primero Dios, el domingo nos vamos a ver aquí. Vamos a continuar con nuestro estudio de las coronas del creyente. Vamos a ver, ahora sí, primero Dios, que podamos ver
La corona de justicia. Entonces, la corona de justicia nos va a llevar a meditar en nuestros caminos para prepararme cuando Cristo venga. Tengo que anhelar ese día. Y ahorita que están sucediendo tantas cosas en este mundo, Señor, ven por nosotros ya. Pero, ay, no, mejor no, espérame, déjame, pongo cuentas. Sí, pero espérame, dame chance, ¿no? Déjame, pongo cuentas. Entonces, mira, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, dale a la derecha hasta el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2, versículo 13. Eso es lo que Dios quiere, que tú recibas la palabra del Señor, y eso es lo que Gallo hacía, recibía el mensaje de la palabra del Señor. Por eso, cuando leas la palabra, haz este ejercicio, lee un salmo, si el salmo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Un ejemplo, leímos Salmos 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ay, Señor, gracias, Dios. Líbrame de todo mal consejo, Señor. Padre Dios, por favor, líbrame de una mala amistad que me quiera dar un mal consejo, Señor. Padre Dios, prefiero mejor deleitarme en tu palabra. Señor, dime qué quieres que lea. Señor, háblame en tu palabra. Esa es una manera en que tú estás orando, estás dirigiendo y estás hablando con Dios lo que acabamos de leer. Es un buen ejercicio, hazlo. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, lo leo, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como, dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual actúa en ustedes, en nosotros, la palabra de Dios. No la estás recibiendo como que es la palabra de un hombre, no, la estás recibiendo como lo que es verdaderamente, que viene de la boca de Dios, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo estos ejemplos de un hombre de Dios que guarda su testimonio, que guarda su integridad. Ahí nos visitó la mosquita también. que guarda su integridad, que la gente a su alrededor se da cuenta de él, pero para que él se pueda mantener de esta manera, tiene que meditar en la palabra día y noche. Entonces Gallo ponía atención. No era de que entraba por aquí y le salía por allá. No, digería, meditaba, retenía, aplicaba. Si te pregunto a ti en esta semana, ¿cómo te ha hablado Dios en esta semana? ¿Qué te ha dicho el Señor? Y si te ha dicho algo, ¿qué has hecho al respecto? ¿Qué te ha dicho? Ay, no, pues no creo que nada. Pues a lo mejor no leíste la Biblia. Pero que Dios es un Dios vivo, Él quiere hablar, Él quiere hablarte. Por eso es, como dicen, una vía de dos carriles: la palabra y la oración. La palabra y la oración. Tenemos que hacerlo, leer la Biblia, orar la Biblia. Leer la Biblia, orar a Dios. ¿Sí? Por eso es que Gallo tiene un buen testimonio. Entonces, dice ahí la parte de Tercera de Juan, versículo 3. Dieron testimonio de tu verdad. ¿Sí? En la nueva traducción viviente, este versículo 3 dice de esta forma: hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo a la verdad. Mucho, dice ahí el apóstol, el anciano Juan, ¿verdad? En tercera y versículo 3, en la Reina Valera, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y en la nueva traducción viviente dice: hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron el testimonio. Qué bonito es cuando hay un buen testimonio, ¿no? Pero qué feo es cuando hay un mal testimonio. Luego, sin tú preguntar, la gente te dice. Sin tú que tú le... Oye, ¿y qué pasó con fulanito? Oye, porque nunca falta el chismoso. Nunca falta que te quiera decir. Entonces, no es que estos hermanos
sean chismosos, no, están dando un reporte. Oye, es el hermanito Gallo, híjole, a ver, platícame, ¿cómo está? No, no, y si tú lo vieras, es bien fiel. Vive de acuerdo a lo que está en la Escritura. Si pone atención, si prestó atención a todas tus enseñanzas, Juan. No, Gallo, la verdad, mis respetos para el hermano Gallo. Es un hombre de Dios. O sea, no solamente cuando estaba el apóstol Juan, amén, aleluya, ¿en qué le ayudo, hermanito? ¿Algo más, pastor? ¿Algo más a este anciano Juan? Que sí le ayudo con la Biblia. Ya se iba, ¿qué va a estar ayudando? ¿Verdad? Que a veces llega a suceder. O sea, estando él o no estando él era una persona íntegra. Al grado que no solamente él lo sabía, los hermanos alrededor lo sabían. ¿Qué se podría decir de ti? ¿Qué se podría decir de mí? Es la pregunta de esta noche, ¿no? ¿Qué testimonio estoy dejando en mi trabajo? ¿Qué testimonio estoy incluso dejando cuando voy manejando? ¿Qué testimonio estoy dando a mi alrededor con las personas? ¿Qué testimonio estoy dando? Es tremendo, ¿no? O sea, esto nos pone a pensar, porque ¿cuántos queremos dar un buen testimonio? Tenemos que trabajar para dar un buen testimonio. Ahora, ¿podemos fallar en el intento? Sí. Pero no por eso nos vamos a aventar de piedras, ¿verdad? No, al contrario, oyes, no te preocupes, pues vamos a echarle ganas, hermano, vamos a orar por ti. Levántate, no te quedes ahí. Porque somos bien buenos para condenar. Ahora sí como, ¿no? Somos bien buenos para echar tierra. Pero cuando se trata de nosotros, queremos hacerlo con la avestruz, ¿no? ¿Saben cómo hacen las avestruces, no? Meten la cabeza en el hueco nada más, se están escondiendo. Pero se ve todo el volumen de su cuerpo de la pobre avestruz, ¿no? Pero ve el peligro y ahí se esconde. Así le queremos hacer, ¿no? Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Eso es evidente. Posiblemente Gallo se convirtió cuando Juan compartió el mensaje de la salvación. Entonces, dice testimonio. Y la pregunta de esta noche es, ¿qué se dice de ti? ¿Qué se dice de mí? ¿No? Mira, vamos a Hechos 6:3. Hechos 6:3. Hechos 6:3. ¿Estamos ahí? Hechos 6:3 dice, fíjate, esto tiene que ver con los líderes de la iglesia. Cuando se buscan líderes, estas son características que los líderes, en este caso los pastores, tenemos que buscar en los futuros líderes dentro de la iglesia, que van a servir. Fíjate, esto solamente es para servir las mesas, Chécate esto, solamente para servir las mesas. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Wow. Esto es solamente para servir las mesas, hermanos. Por eso nosotros, no, por ejemplo, no, ahorita, pues somos una iglesia pequeña, que hay que mover una mesa, que una silla, pues todos le echamos ganas, ¿no? Y eso no está mal, todos colaboramos. Pero cuando ya se trata de entrar al ministerio a servir, cambia la cosa. Porque ahí no vamos a poner a cualquier persona. Imagínate, si la persona no dice, esto es algo muy fuerte dentro de las iglesias porque se usa la palabra voluntarios. Cuando yo escucho la palabra voluntarios es de que, pues yo sí voy, si acaso me acuerdo que era ese día, pero me voluntarié, ¿no? Ahí para la voluntariada cualquiera le puede entrar, cualquiera. Pero Dios no quiere voluntarios, Dios quiere siervos.
¿Y cuántos aquí somos siervos del Señor? Cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿puede haber voluntarios? Sí, claro que sí, que esto está adelante. Pero cuando ya se trata del ministerio, cambia la cosa. Porque ahí ya no cualquiera va a entrar. Y aquí estamos viendo simplemente para servir a las mesas. Y le está diciendo, buen testimonio, 7 hombres de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les podamos encargar este trabajo. O sea, tu testimonio, hermano, mi testimonio, tiene mucho que ver. Hasta en el trabajo, date cuenta. Si llegas temprano, eres responsable, ¿verdad? Los mismos que están ahí trabajando hasta te van a ir a buscar. Oye, ¿qué pasó? Oye, no, se ve que esta persona sí le echa ganas, es responsable. Oye, ¿cómo ves si le damos el cargo? O sea, y tú ni siquiera lo estás pidiendo, pero por tu buen testimonio te promueven. Pero si dices, no, estos me roban, ¿no? ¿Para qué lo hago? Que lo hagan otros. Yo no quiero. Van a ver tu comportamiento, van a ver tu testimonio. No te van a dar aumento. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Corintios, ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. En mi trabajo, donde sea, ¿sí? Ok, pues tengo que seguir las reglas. Si ellos me dicen que tengo que hacer esto, pues lo tengo que hacer, aunque no me guste. Porque cuando se presente la oportunidad de una mejor posición, ¿a quién le van a echar el ojo? ¿Al de buen testimonio o al de mal testimonio? Al de mal testimonio hasta la van a correr. Pero el que le echa ganas, lo van a promover. Todo eso tiene que ver. Todo, en todo. Trabajo, la casa, donde quiera que tú vayas, todo eso tiene que ver mucho. Ahora, ¿cuántos somos hijos de Dios? Le tengo que echar más ganas porque soy hijo de Dios, no soy cualquiera. No somos cualquiera, no somos del montón, somos diferentes. Somos la luz de este mundo, somos la sal de este mundo. Donde quiera que yo vaya, soy representante del reino. Soy hijo de Dios. Así, aunque ande con mi uniforme de mecánico, todo lleno de aceite, etcétera, hasta en eso te va a dar cuenta cuando es un buen mecánico y un mal mecánico. Que el otro hasta el aceite trae acá en la cara, ¿no? Está así. Pero el que es profesional, hasta sus guantecitos, acá su uniformito, sí, se ensucia porque pues solamente que no trabaje, ¿verdad? Está en el escritorio. Pero hasta en eso luego se ve como una persona es limpia y cuando otra no es limpia. Aunque tengamos la misma profesión, nuestro testimonio. O sea, date cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué se dice de mí? ¿Qué se dice de ti? Si en este caso dijéramos, ¿sabes qué? Necesitamos hombres de Dios que quieran servir. ¿Calificaríamos entre estos? Es tremendo, ¿no? O sea, yo sí quiero, pues tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme. ¿Cuesta trabajo? Sí, bastante. Pero vale la pena, porque yo le estoy sirviendo ¿a quién? A Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al mejor jefe que nos paga y nos paga bien. ¿Sí? Entonces, aquí lo estamos viendo, un buen testimonio. Mira, ahora dale la vuelta a la derecha, vamos a Hebreos 11:5, casi llegando hasta el Antiguo Testamento, pero no tanto, antes de Santiago, Hebreos 11:5. Vamos a ver otro ejemplo. Y qué tremendo es esto, ¿eh? El buen ejemplo, el buen testimonio te va a llevar no solamente a que tengas una vida íntegra, pero te va a llevar, ¿sí?, a que Dios te use más. A que el Señor te use más. Pero fíjate, esto, Hebreos 11:5, dice la Biblia, ¿estamos ahí? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, como dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow!
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, ¿qué me da a entender esto? Que Dios miraba a Enoc y decía, ese Enoc es mi buen gallo. Ese Enoc. ¿Sabes quién era Enoc, no? Del Antiguo Testamento. Que fue traspuesto, o sea, Enoc es un prototipo del cristiano que agrada a Dios y cuando venga Cristo se lo va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos no se quieren quedar? Yo no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agradar a Dios. La pregunta de esta noche para ti, para mí, ¿mi vida agrada a Dios? ¿Mi vida le agrada a Dios? Ay Dios, gracias Señor, porque tu palabra dice, fíjate cómo es, dice la Biblia, examínese cada uno de ustedes. ¿Qué me da a entender eso? Yo meditaba eso en esta semana, en esa palabra. Cuando Dios nos dice, examínate, o sea, Dios diciéndote, te doy chance de que te corrijas tú solito. Porque si no haces caso, entonces diría el papá al hijo, pau, pau. Y el pau, pau duele. Y nadie de nosotros queremos pau, pau, ¿verdad? Yo no. O sea, ¿qué nos da a entender eso? O sea, cuando Dios dice, ¿sabes qué? Ya tengo que corregir esa actitud tuya. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Disciplina. Pero Dios dice, examínate antes de que yo te llame a disciplina. Es como el papá le dice a su hijo, mira, ya te he dado varias oportunidades, esta va a ser la última. O cambias esa actitud, o mira, como diría mi papá, el cinto tiene hambre. Y órale, sonaba el chicotazo. Ay, no, pues sí, ya voy, ¿no? Porque ya sabías que sí te iba a doler. Así es Dios con nosotros. O te corriges tú, o te corrijo yo. ¿Cuántos queremos corregirnos nosotros? Señor, ayúdame. Quítame este corazón necio. Quítame este corazón rebelde. Señor, ayúdame. Entonces, Enoc agradó a Dios. Para que tú y yo no nos quedemos, mi vida tiene que agradar a Dios. Si ahora, en este momento, en este punto que te estoy compartiendo, si tú dices, ¿sabes qué? En esta área mi vida no agrada a Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte. Confesar tu pecado. Confesar mi pecado. Señor, esto no te agrada a ti. Perdóname. Ayúdame. Yo no puedo solo. Mira, hermanos, a veces cosas que tal vez te asedian, te oprimen, no sé, que no puedes solo. Por eso es que pedamos oraciones los unos por los otros. Por eso es importante que oremos los unos por los otros. Llevar las cargas los unos de los otros. O sea, yo no te tengo que decir mis pecados, yo se los tengo que confesar al Señor. Pero yo sí te puedo decir, ¿sabes qué, hermano? Ayúdame a orar, ¿no? Ora por mí, por favor. Claro que sí, ¿cómo puedo orar por ti? Nomás pídele a Dios que me ayude, Él sabe. Ah, ok, sí. Tú no sabes lo que esa oración de ese hermano puede hacer por ti. Por eso dice en Santiago, la oración del justo puede mucho. Y si el hermano hubiera cometido pecados, le serían perdonados. ¡Ay, gloria a Dios! No es que yo perdone pecados, no. Dios es el que perdona pecados. Pero cuando uno hace volver a un pecador que había errado en el camino, lo vuelve a meter en el camino de la vida, ha salvado un alma. Y se ha cubierto una multitud de pecados. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios no es un verdugo. De que hiciste esto mal, ahora toma, como le dijo don Ramón al chavo, ¿verdad? No, Dios no es así. Dios, hey, corrígete. Tú ya sabes lo que es bueno y tú ya sabes lo que es malo. Agarra la onda, por favor. Pero si no agarras la onda, entonces papá tiene que entrar en acción y es ahí donde viene la disciplina. Por eso Enoc agradó a Dios. ¿Y qué sucedió? Que antes de que viniera la destrucción a través del diluvio, se lo llevó el Señor. Y eso va a pasar con nosotros los cristianos.
los que agradan a Dios, los que viven en la luz, los que son hijos de luz. Nosotros no somos de las tinieblas, hermano. Nosotros no somos de la noche, porque los que andan de noche andan en borracheras, andan en, como dijo aquel, living la vida loca, andan de parranda, andan en cosas malas. Nosotros somos del día, nosotros somos de la luz. Es tiempo de despojarnos de todo peso de pecado y caminar, porque Cristo viene por nosotros. Y es mejor tener aceite en nuestra lámpara a que al rato, oye, regálame tantito. No, cómprate el tuyo, yo ya tengo lo mío. ¿Por qué? Porque esto es individual. Tú no puedes hacer el trabajo por mí, yo tampoco lo puedo hacer por ti. Yo tengo que preocuparme el triple. Y tú también. ¿Sí? Por eso en Eclesiastés dice, ¿quién se cuidará mejor que tú? O sea, no te esperances a alguien. Confía en Dios y preocúpate por ti. ¿Ya comí? No, ya hace hambre. Saca a comer, hermano. Nadie te va a preguntar, ¿y ya comiste? ¿Sí? Ahora, esto es interesante porque aquí estamos viendo que Gallo tenía un buen testimonio, ¿sí? Y a mí me llamaba la atención un ejemplo aparte de Gallo. Vamos a verlo rápidamente y vamos a 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5, ¿sí? Otro ejemplo, pues es Timoteo. Timoteo, el buen Timothy. El buen Timoteo. Ahora, para que este joven tuviera una vida de integridad, influyó mucho la abuelita y la mamá. La abuelita y la mamá. 2 Timoteo 1:5. ¿Estamos ahí? Ahorita vamos a estar en los Timoteos. Entonces no pierdas de vista 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Aquí en 2 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque el testimonio de la abuela lo pasó a la hija a su hijo, de la abuela al nieto. ¿Ves cómo tú puedes impactar tus generaciones? Qué tremendo, que esto es algo tremendo, ¿no? O sea, tú, si ya eres abuelito, o tienes tus hijos, o vas a ser un futuro abuelito, ¿qué legado estás dejando? ¿Cómo te van a conocer tus nietos? ¿Por el abuelito que les platicaba historias de la Biblia? ¿Que era un buen testimonio? ¿O por el abuelito gruñón? O la abuelita gruñona, ¿no? Qué tremendo. Aquí vemos a la abuela, la hija y el nieto. Ahora, esta Eunice, la mamá de Timoteo, se casó con un griego. Que nos habla esto, que ella conocía la ley y yo sabía que no se podía mezclar con un mundano, pero sí lo quiso hacer. Pero Dios en su misericordia, ahí está Timoteo. Y no era cualquier Timoteo, era de los buenos Timoteo. ¿Por qué? Porque hubo una abuela que lo influenció, hubo una mamá que corrigió y hubo un nieto que fue futuro pastor, futuro apóstol. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo, yo ya voy de salida, Timoteo, Dios no le dio espíritu de temor. ¿Te puedes imaginar? Cuando un general así te habla así, Dios no te dio un espíritu de temor. ¿Qué pasó, Timoteo? No se raje. En mexicano, ¿verdad? Versión mexicana. No se raje. Timoteo, no tenga miedo. Dios no te dio un espíritu de cobardía, Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Porque a veces a veces como que de repente necesitamos unas 2, 3 cachetadas para reaccionar, ¿no? ¿Y qué mejor que nos las dé alguien que nos ama? Y en este caso, pues le está hablando, pero vemos el testimonio, por eso aquí le está diciendo. ¿Sí? Mira, vamos a la izquierda, 1 Timoteo,
1:2, y cómo Pablo lo llamaba a él, ¿sí? Esto es interesante porque va pegado a un buen testimonio de Gallo, que conocía las Escrituras, meditaba en las Escrituras, caminaba conforme a las Escrituras, y esta vida conforme a las Escrituras la reflejaba a los hermanos de la comunidad cristiana, y cuando iba a otro lugar, estos hermanos iban testificando del hermano Gallo, de la misma forma que Timoteo. ¿Sí? Yo cuando meditaba en esto, que estaba dando un viaje por Timoteo, decía, wow, qué tremendo, qué buen testimonio. Fíjate cómo le llamaba Pablo, capítulo 1, versículo 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Timoteo, verdadero. O sea, qué tremendo. Qué tremendo, Timoteo. Esto es tremendo. ¿Qué dirá tu pastor de ti, no? Porque aquí el pastor de Timoteo era Pablo. Y le está diciendo, verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Timoteo había sido escogido para el ministerio. Ahí mismo, capítulo 1, versículo 18, de ese mismo que ahí donde estamos, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Timoteo, fuiste escogido para el ministerio, verdadero hijo en la fe, buen testimonio. Sí, ahí mismo de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, también le dice Pablo a Timoteo, 4:14 de 1 Timoteo, le dice, lo leo para ir avanzando, dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo, te impusimos manos. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo, un buen testimonio. Vamos a ver qué es lo que se hablaba de Timoteo. Dale la vuelta a la izquierda en el libro de Hechos 16, del 1 al 5. Hechos 16, del 1 al 5. O sea, Timoteo era fiel, verdadero hijo en la fe, y ese es el testimonio de él. En Hechos 16, del 1 al 5. Hechos 16, del 1 al 5. Déjale, doy un traguito a mi cafecito. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, y después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, llega ahí Pablo y le empiezan a hablar de este discípulo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Ves? De una mujer creyente, pero de padre griego. Esto es bueno, Timoteo da una buena enseñanza, ¿verdad? Porque Timoteo no había sido circuncidado, pero la mamá se dice que era creyente. O sea, ahí había un dilema porque el papá era griego. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué podemos rescatar de ahí, no? Pues que cuando, en este caso, la mamá de Timoteo puso los ojos en el papá, que no te da el nombre, pues puso los ojos en alguien que no compartía la misma fe. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues lo vamos a bautizar. No, que lo vamos a presentar. Que no, que sí, que no. Por eso es que a Timoteo no lo circuncidaron. No lo circuncidaron. ¿Sí? Entonces, qué tremendo es esto. Vemos aquí lo que está sucediendo. O sea, pero eso no evitaba a que dijeran que era un discípulo. Ahora, los historiadores, los eruditos que se meten a investigar aún más, dicen que cuando Pablo conoció a Timoteo, él tenía como 17 años. Y cuando fue pastor, tenía como 32 a 35 años. O sea, que este jovencito Timoteo, a los 17 años, ya tenía un buen testimonio. No le dijeron a Pablo, ay, hay un chavillo, ¿no? Un chamaquillo, un chavalo, dirían los del norte.
pero nada, está chavito, no agarra la onda. No, dieron buen testimonio, un discípulo. ¿De quién? De Cristo. Desde muy joven. Por eso es que Dios pone los ojos en los jóvenes. Dios pone sus ojos en los jóvenes para usar a los jóvenes. Por eso el diablo también pone sus ojos en los jóvenes para arruinar a los jóvenes. Como dijo Nabucodonosor, busquen a los príncipes de Judá, busquen a hombres, y empieza a dar la descripción. O sea, Nabucodonosor no quería a cualquier chavo, quería a los mejores para inyectarles, inculcarles todas sus creencias babilónicas y que pudieran estar en el palacio. Pero ¿qué fue lo que hizo Daniel y sus amigos? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada del rey, con la comida del rey. ¿Por qué? Porque ya tenía unas convicciones fuertes. ¿Qué aprendemos de esto? Que tú tienes que inculcarle la fe a tus hijos. El diablo va a querer sacarles todo, desviarlos por completo, pero el trabajo es tuyo, no mío. Bueno, mío en parte porque tú vienes y aprendes aquí conmigo, pero el que está en casa eres tú. Yo no. A mí Dios me va a pedir cuenta por ustedes en general, pero a ti Dios te va a pedir cuentas por tu familia. Porque ya en tu casa, tú eres el pastor de tu casa. Yo no. Tú sí. Entonces aquí estamos viendo esto, o sea, tenía un buen testimonio. ¿Sí? Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Qué corazón de Timoteo. ¿Hasta dónde llega el buen testimonio? O sea, ¿se cuenta un buen testimonio de Timoteo? Los hermanos dan buen testimonio de Timoteo, pero Timoteo no lo habían circuncidado. Y Pablo dijo que lo quiso llevar con él. ¿Y qué hizo Timoteo? ¿Se circuncidó? ¿Era necesario? No, ya no era necesario. Y es aquí donde entra la ley del amor. Porque por amor a mis hermanos, para que se salven, lo voy a hacer. Hay muchas cosas que hacemos nosotros por amor a nuestros hermanos, aunque no lo tengas que hacer. Lo tenemos que hacer por amor. Tú lo tienes que hacer por amor. Yo lo tengo que hacer por amor. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. De un buen testimonio de Timoteo. ¿Sí? Ahora, vemos que él también dice de respecto a Gallo. Yo simplemente quería resaltar el también de Timoteo. Pero estamos viendo dos hombres de Dios de buen testimonio. Y Gallo era uno de ellos. Y le está hablando de cómo andas en la verdad. O sea, eso cuando habla de la verdad, está hablando de la fidelidad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce fidelidad, fiel, ¿sí? O sea, no solamente es por pura palabra, sino que se ve que es fiel, ¿sí? Entonces, no es solamente con palabras, sino que también es de hechos, ¿sí? Es de hechos. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? Vamos a leer otra parte de la Escritura, Efesios. Adelante de Hechos, a la derecha, Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Lo leo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está
a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, no solamente es de palabra, también tienes que reflejarlo. ¿Sí? Y bueno, ya vimos los hermanos de Antioquía, donde se les llamó cristianos por primera vez, ¿verdad? Incluso uno de los hermanos en las iglesias de Apocalipsis también, se habla su testimonio, que permanecieron fieles. O sea, esta fidelidad es vivir la verdad que predicas. Vivir la verdad que predicas. Que reflejes esa vida que tú predicas con la gente de afuera. Y Gallo era de este calibre, era este hermano Gallo. Por eso dice que permanecía en la verdad. Y esto producía ¿qué? Gozo. Esto producía gozo que en el corazón del anciano. ¿Por qué? Porque mira, vale la pena que les enseñe. Y uno, mira, se hizo caso. Y ese uno está influenciando a otros. ¿Tu vida influencia a más personas a tu alrededor? ¿Tu vida está reflejando el carácter de Cristo al grado que la gente afuera se está dando cuenta de eso? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué testimonio estás dejando? ¿Qué testimonio estás dando? ¿O qué testimonio estoy dando? ¿Cómo reflejo yo a Cristo en mi trabajo, en la escuela, en cualquier actividad? ¿Qué podrían decir de mí? Esto es una buena pregunta, ¿no? Entonces, yo quiero ser como el buen Gallo. ¿Cuántos queremos ser como Gallo? Amén. Pues vamos a orar a Dios y vamos a decirle al Señor que nos ayude, y si hay algo que corregir en nuestras vidas, hay que corregirlo, hay que pedirle a Dios ayuda, porque necesitamos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos testimonios de hombres de Dios que quedaron escritos en tu palabra, Dios, como buen testimonio. Tanto como Timoteo, que vimos, Señor, que también vivía en la verdad, era fiel. Y Padre Dios, tanto como Gallo, Dios, Señor, estos hombres de Dios, Señor, que están aquí. Padre Santo, también nosotros queremos ser así. También nosotros queremos, Señor, aprender. Y no solamente aprender, sino vivir lo que aprendemos, Dios. Ayúdanos, Dios. Nosotros a veces fallamos en el intento. Pecamos, Señor. Nos equivocamos. Pero te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a dar un buen testimonio. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a reflejar cada vez más, Señor, el carácter tuyo en nuestras vidas, Padre. Señor, perdónanos, Señor, cuando hemos fallado, cuando hemos dado mal testimonio. Si estamos dando mal testimonio, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Dios, porque necesitamos cada vez más de ti, Padre. Ayúdanos, amado Dios. De igual forma, te doy gracias, Señor, por este día que nos permitiste congregarnos en tu nombre. Amado Dios, dice tu palabra que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, Dios, desde ahora y para siempre. Yo te pido que tú lleves con bien a mis hermanos a su hogar. Guárdalos de todo mal, guárdalos de todo peligro. Sabemos que hay tantas amenazas, Señor, allá afuera, pero Padre, tú dices, Señor, que no temamos. Señor, guárdanos, Padre. Dice tu palabra, Dios, que no duerme el que guarda a Israel. Señor, protege a mis hermanos en su camino a su hogar. Protégelos y llévalos con bien, Dios. Pon ángeles alrededor de ellos, Señor. Y Padre Dios, Señor, dice tu palabra, que en paz salimos y así, Señor, también vamos, Señor. Yo bendigo a cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar, Dios, en esta noche, y te damos gracias por tu palabra, amado Dios.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.